dos personas marcaron mi vida. Estas dos personas fueron determinantes para que hubo una transformación aquí y aquí. Una fue cuando nació mi hijo, mi único hijo, hace muchos años. Cuando yo vi a aquel niño en mis brazos, me quedé impactada porque yo decía, caray, lo deseaba, pero creo que es una gran responsabilidad. Entonces, de ahí me determiné a ser una mejor persona, aun cuando pues en mis fuerzas no lo podía lograr. Había tenido una educación de mucha violencia, y aun cuando muchas veces uno pueda pensar, yo jamás voy a hacer esto con mi hijo, pues muchas veces se termina repitiendo lo que ves en casa. Porque lo que te pueden decir es, bueno, no lo hagas, pero lo que arrastra son lo que vemos en nuestra casa. Y bueno, entonces ese nacimiento de esta personita me marcó. Y yo dije, tengo que ser mejor persona, tengo que buscar un buen trabajo, tengo que hacer muchas cosas para poder sacar adelante a este niño. Aun cuando estaba casada, yo solamente visionaba al niño y a mí. Y bueno, entonces esa fue una persona que marcó mi vida y me hizo cambiar. Pero el segundo fue que años después alguien me empezó a hablar de Cristo. Y cuando yo tuve esa revelación y esa convicción de que Él está vivo y de que Él perdona pecados y de que Él es el único que te puede dar acceso a la vida eterna, eso marcó mi vida, me cambió completamente y empecé a tener una vida diferente, totalmente diferente. Empecé a tener paz. Empecé a hacer cosas que antes no podía hacer, que era perdonar, otorgar el perdón a muchas personas que habían hecho daño en mi vida. Y entonces esto fue algo que ha marcado mi vida. Yo no sé tú qué hecho tú puedas pensar que tú digas, este hecho en mi vida me ha marcado, ha sido impactante. Tal vez tú puedes decir el día que me casé, el día que fueron a pedirme, el día que tuve mi casa, el día que ingresé por primera vez a mi trabajo, el día que recibí mi primer salario, el día que compré mi coche. Pero yo te puedo decir que estos dos sucesos marcaron mi vida. El nacimiento de mi hijo me hizo desear ser mejor persona, y cuando yo recibí a Cristo como Señor y Salvador y descubrí que Él es Dios y que nos ama, eso me vino y me hizo aquí algo en mi mente y en mi corazón, y empecé a creerlo y a buscarlo de todo mi corazón, porque muchas veces tú puedes estar en la vida y en una familia, pero resulta de que aún estando con papá y mamá generalmente ahí es donde descubrimos el amor, pero tal vez en ese tiempo, en esa etapa, no sucedió así. No hubo papá, o no hubo mamá, o algo pasó en nuestra vida que no recibimos el amor que debimos haber recibido. Entonces, el hecho de descubrir que hay un Dios que te ama, que te perdona, que te busca, a mí me transformó totalmente mi corazón, mi vida, y mi vida empezó a cambiar por tener el conocimiento de que había un ser superior que no me condenaba, que no me señalaba, que Él me estaba buscando y que Él estaba cambiando mi vida, y por primera vez yo tenía paz. Y sobre todo yo me sentía amada, lo sentía, lo vivía, estaba viviendo en mi corazón algo que jamás en mi vida yo había vivido, el amor de Dios. Entonces esto vino y me hizo renunciar inmediatamente a muchas cosas, el descubrir que Dios todo lo ve, que Dios todo lo sabe de uno. Y yo dije,
ay Dios, o sea, tú todo lo sabes y aún a pesar de que sabes nuestras vidas, conoces lo más íntimo de nosotros, tú no viniste a condenar, no viniste a juzgar, sino viniste a buscarme porque estaba perdida. Acaba de decir el hermano, muertos en delitos y pecados. Entonces, eso a mí vino y me impactó. Me refugié en él y dije, ok, tú estás vivo, tú me amas, va Dios, yo voy contigo, voy a hacer lo que tú dices. Y bueno, pues fue un desafío porque pues vengo de una familia tradicional, de una iglesia, la común en nuestra comunidad. Y entonces dije, pues seguramente en cuanto ellos sepan que yo me convertí a Cristo, me van a correr. Entonces, me acuerdo que esa fecha luego hablé a casa y le dije, mamá, le quiero decir algo. Yo solamente venía en etapa de diciembre a casa de mis padres, vivía en la Ciudad de México y le hablé a mi madre y le dije, madre, le quiero dar una noticia y quiero que sea usted honesta. Le dije, me acabo de convertir a Cristo y yo quiero que usted me diga si usted me va a aceptar en su casa o no. Porque le quiero decir que si usted no me acepta en su casa, no voy a dejar a Cristo y me voy a perder el no verlos, pero no voy a dejar a Cristo. Entonces decidí ser así, porque yo dije, me queda claro que en esta ciudad de México he tenido muchos años y en todos estos años que yo he estado, jamás de mi casa me han visitado. Si me han visitado 2, 3 veces en años, en 10, 15 años, ha sido mucho. Y yo he estado aquí en esta ciudad, una de las ciudades más violentas en aquella época. Yo dije, no voy a dejar al Señor. Claro que no. Entonces, bendito sea Dios, puso en mi madre el contestar, el decir, no, hija, claro que sí, tú puedes venir. Y bueno, entonces pues ya me di a la tarea de que en cuanto llegué, pues hablarles de quién era mi Señor, de quién era mi Salvador y cuánto me amaba, cómo yo había descubierto que el Señor me amaba. Y obviamente ellos se quedaron así como que impactados porque pues veían un cambio, veían algo que había pasado en mí que usualmente no era común, de tener yo paz, de estar quieta y veían algo totalmente diferente. Entonces, quiero que tú me acompañes en esta prédica, en esta plática, y vamos a la lectura de la primera carta de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 1. Si no, pues yo te lo voy a leer. Y fíjate, dice, y vamos a poner el título a esta plática: los hijos de Dios tienen comunión con Dios en la luz. Fíjate, los hijos de Dios tienen comunión con Dios en la luz. Y aquí en esta carta está hablando el apóstol Juan, era uno de los discípulos de Cristo, y él escribe esta carta en la ciudad de Éfeso, que hoy es Turquía, y escribe esta primera carta y después escribe una segunda y una tercera, pero en esta específico está hablando a la iglesia, porque la iglesia estaban estos convertidos, pero estaban en una lucha. Estaban ellos con una lucha de creencias, de fe, porque en la iglesia había habido hombres y mujeres que se habían congregado, que estaban ahí, pero de repente se habían alejado y resulta de que allá donde estaban, pues habían llegado personas que les hablaban aparentemente de lo mismo, pero habían involucrado ciertas costumbres que no eran gratas delante de Dios. Y esto lo acabamos de ver ahorita en estos días en la mayoría de nuestro país. Personas vistiendo a sus hijos de brujas, de cosas terribles. Y esto, pues delante de Dios no es grato. Pero, pues bueno, dice, fíjate, en primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo,
es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, nosotros creemos que Jesús vino y que estuvo aquí en la tierra. Y aquí el apóstol escribe esto porque esas personas en ese tiempo habían llegado con estos nuevos creyentes y les habían dicho, ¿sabes qué? Eso no es cierto. Cristo no vino. Cristo no es cierto que haya venido. ¿De dónde sacaste tú eso? Entonces, aquí el apóstol Juan está escribiendo esta carta a esos creyentes en la iglesia y les dice, yo lo vi, yo lo escuché, yo lo palpé. Él vino, Jesucristo verdaderamente vino, estuvo aquí en la tierra y Él es Dios. Y yo lo vi cuando Él murió en la cruz. Y también vi que Jesucristo resucitó. Yo lo vi. Eso es lo que está escribiendo este apóstol en esta carta. Porque los creyentes de la iglesia estaban siendo sometidos a esa prueba de fe, donde mucha gente había venido y les decía, no hombre, no es cierto, eso que te están diciendo no es cierto. ¿Y cuántas veces podemos escuchar que gente nos dice, ay, desde que tú estás ahí metida, ay, qué bárbara, ¿cómo? ¿Qué estás haciendo ahí? Entonces, eso es el motivo de esta carta del apóstol Juan. El hecho de decir, yo sí vi a Jesucristo. Yo lo palpé. Yo lo vi colgado en la cruz. Y yo lo vi cuando Él resucitó. Yo lo vi. Entonces, esto está fortaleciendo la fe de estos creyentes. Y entonces, fíjate, aquí te podría decir que uno de los puntos que nos caracterizan a los creyentes o que estaban caracterizando a estos nuevos seguidores de Cristo, dice, los que caminan en la oscuridad no pueden tener comunión con Dios. ¿Quiénes serían los que tienen comunión con Dios? Pues todos aquellos que andamos en la luz, lo que expresó en este primer versículo. ¿Qué sería la oscuridad? Pues son las tinieblas. Es todo aquello que tú y yo hacemos en lo secreto, que nadie se entere, que nadie sepa, porque si se enteran, pues no me va a ir muy bien. Entonces, aquí, este mensaje, dice el apóstol Juan, este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Dios, con Él, pero yo ando en tinieblas, yo miento y yo no practico la verdad. Pero si yo ando en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que yo no tengo pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué está diciendo esto el apóstol Juan? Dice aquí, vuelve a reiterar, este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Él es verdad, Él viene y nos alumbra. Y quiere decir que en medio de cualquier situación que tú y yo estemos pasando, que puede ser muy oscura, una situación de enfermedad,
una situación de pérdida de algo importante en tu vida, una situación tal vez de una pérdida financiera, de una pérdida de un matrimonio, de un familiar, de un bien, de una posesión, y que tú ves todo como oscuro, donde no hay respuesta, que tal vez te dieron un diagnóstico médico y te están diciendo, usted no tiene remedio. Y eso viene y trae obscuridad, trae tiniebla, te roba la paz. Pero ahí en medio de todo eso, dice, si decimos que tenemos comunión con Dios, pero ando en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué decimos que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros? Porque muchas veces podemos estar en una iglesia, la que tú le quieras llamar, como tú le quieras llamar, pero no le hablo a mi esposo, no le hablo a mi hermana. Tengo años de no hablarle. No le hablo a mi papá o no le hablo a mi mamá. Y entonces aquí dice, ¿cómo? Si andamos en luz, si yo estoy en luz, tenemos comunión unos con otros. No hay división. Porque muchas veces como hermanos podemos, me hizo esto mi hermano o mi hermana, o mi esposo, mi esposa, y no le dirijo la palabra. Y lo castigo, le castigo, no le hablo. O yo puedo decir, yo no tengo pecado, pecadora la de ella enfrente, mírala cómo anda. Yo no tengo pecado. Pero ¿sabes qué? Dice, si decimos que no tenemos pecado, yo me engaño a mí misma. La verdad no está en mí. Porque todos los días tú y yo cometemos pecado. Todos los días mentimos o simple y sencillamente levantamos un dedito señalador y me pongo a juzgar a aquella. Si la conocieras, si tú supieras. O simple y sencillamente puedo levantar yo un juicio contra una persona en mi casa. Decir, es que esto que hizo es imperdonable. Entonces, dice que aquí, si decimos que no tenemos pecado, yo me engaño a mí misma y la verdad no está en mí. Todos los días, te vuelvo a reiterar, pecamos. Todos los días, hasta el más santo, peca. Me enojo, a lo mejor no pronuncio una palabra, pero pienso mal de la persona. Y pudiera llegar todavía aún peor, que en mi mente yo planeé cómo le voy a contestar en cuanto le tenga delante de mí. Me va a escuchar. No le voy a pasar por alto lo que hizo, porque si cree que yo no le voy a decir, yo sí le voy a decir, porque esto que hizo no tiene perdón. Y ya me puse yo por juez. Ya le estoy queriendo yo infligir un castigo que a veces ni Dios mismo lo pone. Pero yo me creo buena. Yo soy buena. Yo no peco. Todos pecamos. Y pecamos desde el momento en que yo juzgo a una persona y quiero que pague. Que pague. Entonces dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí pregunta, ¿quiénes en un dado momento caminan en oscuridad? Bueno, pues todas aquellas personas que se manejan en lo oculto. Nada que se manifieste claramente es ocultismo. Por eso es la palabra ocultismo, porque todo se maneja acá, donde nadie me ve, donde nadie me escucha, donde nada más tal vez una persona y yo lo sabemos, tal vez una relación ilícita, un negocio ilícito.
posesiones o propiedades obtenidas de manera ilícita, porque se despojó a alguien. Entonces, todo eso que se maneja acá donde nadie sabe, en lo oculto, eso es obscuridad, eso es tinieblas, y el Señor no está ahí. Dice como segundo punto, la comunión con Dios es posible cuando tú y yo rechazamos el pecado. Es cuando nosotros verdaderamente tenemos comunión con Dios. Cuando yo empiezo a llamarle a una situación, esto es pecado. Delante de Dios, esto es pecado para mi Señor. Y entonces tú y yo nos arrepentimos y giramos. O sea, el arrepentimiento es, tengo por costumbre hacer esto, pero a partir de hoy yo sé que delante de Dios es pecado. ¿Y sabes qué? Ya no lo voy a hacer. No solamente lo confieso, no solamente le pido perdón, sino me arrepiento. Y arrepentimiento es, no lo voy a volver a hacer. Porque aunque no me vea nadie, el que me ve es Dios. Y a quien yo quiero agradar es a Dios. No es a los hombres, sino a Él que sí me ve. Porque Él nos ve. Aunque tú y yo hagamos cosas acá en lo oculto, como dice, en las tinieblas, Él nos ve. Él nos ve. Entonces, fíjate, dice en este versículo, toda injusticia es pecado delante de Dios. Cuando tú y yo cometemos una injusticia delante de Dios, es pecado. Y tú puedes decir, pero yo no hago nada. No, yo soy buena gente. Y te voy a contar algo que me da pena decirlo, pero lo voy a contar. En días pasados, donde yo vivo, es un terreno muy grande. Y pues no está pavimentado. Hay mucha zacate por ahí, hierbas. Entonces, pues luego batallo para quien vaya a hacer ahí la limpieza del patio. Y encontré por fin una persona que iba pasando por la calle y se acercó y me dice, oye, ya ves su terreno, ¿no quiere que le limpie? Y yo le dije, sí. Y ya entró y medio limpió, pero me dice, es que estoy limpiando acá atrás en el otro terreno, de acá al lado. Le dije, bueno, cuando termine viene. Me dijo, sí. Bueno, yo dije, pues bueno, ya ahorita va a regresar. No regresó. Pero para eso yo ya le había pedido el teléfono y ya también tenía mi teléfono. Y resulta que al otro día me habla y me dice, oiga, ya no pude ir, pero voy mañana. Y entonces le dije, bueno, ok, aquí le espero. Y el mañana no llegó. Y entonces, ¿qué le hablo? Le dije, oiga, estoy esperando que venga. Y me dice, no pude ir, pero fui mañana. Y le dije, bueno, está bien, aquí le espero. Ahí llega el mañana, el segundo mañana, el hombre del mañana, y no llegó. Y entonces, ¿qué le hablo? Que le dije, oiga, ¿va a venir o no va a venir? No voy a poder ir hoy, pero voy mañana. Y entonces yo le dije, ¿sabe qué? No venga, no lo quiero volver a ver aquí. Y pum, que le cuelgo. Y luego ya a los 5 minutos reflexioné, Rosalinda, ¿quién te va a venir a limpiar el patio? Y yo, creo que cometí un grave error. Y entonces dije, voy a tener que pedirle perdón, voy a tener que hablarle. Ay, sí. Y entonces le hablo y dije, ay, ¿qué le dijo? Pues ni modo, que te perdone y que venga, que regrese. Y entonces ya que le hablo y me dice, bueno, yo dije, ay, qué bueno, ya me contestó, ya es ganancia. Entonces le dije, oiga, le digo, mire, habla fulana, disculpe, es que hace rato hablé y usted me dijo, pero pues todavía justificándome, porque eso tenemos. Le dije, es que como usted me ha cancelado tantas veces, pues entiéndame, pero yo quiero que usted me perdone, ¿y cuándo va a venir? Y entonces me dice, mañana voy.
Pero le voy a decir algo. Eso que usted me dijo, jamás nadie me lo había dicho. Y sentí muy feo en mi corazón. Ay, cuando me dijo eso, yo dije, Padre Santo, creo que ni le voy a decir que soy cristiana, porque uno puede decir cosas en un momento de enojo y no es precisamente que seas grosera. Es una palabra que tú dices que lastima a la persona. Y él, cuando este hombre tan sencillo me dijo, jamás nadie me había dicho lo que usted me dijo hoy. Y yo, de veras, yo quería que se abriera el piso y me tragara la tierra, porque ¿cómo puede ser posible si yo me digo cristiana? Que yo me haya atrevido a decirle a este hombre en 2 palabras, no vuelvan, no lo quiero aquí. Y como él dijo, jamás nadie me había dicho lo que usted me dijo. Y dije, Señor, perdóname, porque eso es una injusticia. Porque en realidad es un hombre que se gana la vida y anda buscando aquí, anda buscando allá. Y a veces nosotros, por nuestra posición, porque tiene cierta ventaja, porque eso es una injusticia, cuando tú tienes una cierta ventaja sobre aquella persona que tiene una necesidad. Eso es una injusticia, el abuso que uno puede cometer con una persona que necesita de ti o que tú puedes brindar, pero tú abusas y cometemos esa injusticia. Y bueno, dije yo, Señor, ayúdame. Voy a ser lo más amable posible, voy a resarcir en cierto modo lo que hice con esta persona, ¿verdad? Y bueno, ya llegó al otro día y bueno, ya fue otra historia. Pero fíjate, entonces aquí dice que Juan habla de pecado y de tinieblas en el mismo sentido. Significan lo mismo tinieblas, obscuridad, que pecado. ¿Y qué decía Juan del pecado? Que era infringir la ley de Dios. Cometer injusticias es cualquier acto o actitud que delante de Dios no es bueno. El pecado puede estar no solamente externo, sino en la mente, lo que te decía. Cuando la persona decide recrear su mente con pensamientos de maldad o de lujuria. Es lo que yo te decía. Todavía ni llega la persona y tú estás, pero ahorita me va a oír. Ahorita, en cuanto yo tenga la oportunidad, le voy a decir esto y esto y esto, o voy a hacer esto y esto y esto y esto. No llega todavía la persona, pero ya estamos pensando cómo afectarle. O un pensamiento de lujuria, y discúlpenme, pero esto puede suscitarse mucho en los varones, ¿no? Que están viendo o pensando situaciones sexuales que delante de Dios no es bueno. Entonces, dice, el pecado es también cuando yo omito o paso por alto un mandato de Dios u obedecer algo que se pide. Por ejemplo, que aquí en la iglesia te digamos, oye, va a haber los bautizos. Y tú dices, ¿y eso qué? O sea, ¿yo para qué voy? ¿Para qué me bautizo? O que tú y yo sabemos que tenemos que otorgar el perdón a una persona. Tú lo sabes. Tal vez nadie más lo sabe. Pero tú y yo sabemos que tenemos que otorgar el perdón a una persona. Y no lo hacemos. Y podemos estar años en la iglesia y tú y yo no le otorgamos el perdón. Y te lo puedo decir porque mucho tiempo al papá de mi hijo yo lo traía atravesado porque era un hombre que jamás había brindado un peso para la manutención de mi hijo y yo ya estaba en la iglesia, pero cuando se llegaba el Día del Padre era el momento donde yo quería que cayera fuego consumidor del cielo y donde estuviera lo eliminara. Pero yo todo el año, gloria a Dios, aleluya,
Pero no me tocaran el tema de ese varón. Jamás hablé mal de él, pero no permitía yo que nadie en mi casa me hablara, me tocara el tema de ese hombre. Entonces, ¿qué significaba eso? Que no había habido un perdón. Yo decía, ya está perdonado, pero eso no era cierto. Eso no era cierto. Y entonces, eso nosotros, vuelvo a repetir, nos podemos creer muy buenos porque ya vengo a la iglesia, pero en realidad seguimos haciendo cosas que delante de Dios no son buenas. Delante de Dios, el no otorgarle el perdón a una persona es pecado. No le perdono, me la paga, porque así y así y así y así. Ah, porque somos buenos para levantar juicio. No, esto y eso y eso. Entonces, llega el tiempo del COVID y casi me muero. Y ahí Dios me saca de esa situación y es cuando yo empiezo a valorar lo que es una oportunidad delante de Dios. Y yo dije, Señor, verdaderamente tú me dejaste con un propósito. Y si tú me hubieras llamado a cuentas, yo tenía un pendiente. Y era que yo no le he otorgado el perdón a ese hombre. Yo le dije, Señor, pero si tú hoy me dejaste, yo me voy a poner a cuentas contigo y le otorgo el perdón. Y entonces así como, ¿cuántas veces han escuchado la voz del Espíritu Santo? Entonces Dios así como que dijo, sí, bueno, pues adelante. Y yo dije, ¿y qué hago? Y así como que yo decía, ay, pues no te hagas. Hay mucho que hacer. Entonces dije, ok, lo voy a localizar. Tenía años que no sabía ni dónde estaba. Pero dije, sí sé dónde. Y me metí al Face, porque eso de las redes son... Y ahí encontré la familia. Y contacté por Messenger a una familia de él, a una hermana de él. Y le dije, soy fulana de tal. Quiero contactarme con él porque estuve muy mal, estuve a punto de morir, y hoy quiero que él y yo tener una plática y ponernos a cuentas, porque yo el día que me vaya no me quiero llevar nada. Yo no sé él, pero yo me quiero poner a cuentas. Y me dijo, claro que sí. Eso fue un viernes en la noche, eran como las 12 de la noche. Al día siguiente, el sábado muy temprano, ella me estaba hablando, dijo, ya lo contacté. Dijo, él tiene años en Estados Unidos, pero te va a hablar. Te va a hablar. Dijo, yo me encargo de eso, que te hable. Bueno, el lunes a las 7 de la mañana yo estaba recibiendo esa llamada de esa persona. Te puedo decir que tenía más de 20 y tantos años más, muchos más, de no escucharlo. Pero en cuanto escuché su voz, yo dije, ya sé quién es. Todo mucho, porque pues cuando se cruzan la frontera ya hablan medio mucho. Entonces yo dije, ok, y te puedo decir que hablamos como si hubiera sido el día de ayer, que habíamos estado él y yo sentados tomándonos un café, como si nunca hubiera pasado nada. Y yo le dije, te quiero decir, le dije, que te hablo para pedirte perdón, la parte que a mí me toque. Y me dijo, no, el que te tiene que pedir perdón soy yo, porque yo reconozco que yo he hecho lo malo, no me porté bien. Dijo, yo te pido perdón. Le dije, bueno, el motivo no es ese. Le dije, no, solamente quiero que, por favor, hay algo que se tiene que hacer. Tienes un hijo y hay descendencia y yo quiero que te conozcan. Y me dijo, claro que sí. Le dijo, dame el teléfono de mi hijo, yo lo busco. Y quiero decirte que este hombre empezó a buscar a mi hijo, pero mi hijo no lo quería recibir la llamada. Entonces, hablé con mi hijo igual, ya convertido a Cristo, me dice, yo no quiero tener ningún contacto con ese señor, que en su vida se ocupó de mí. Le dije, te voy a decir algo, hijo, delante de Dios hay un mandato que es muy claro en Efesios, y dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Así que a usted, le dije, le toca honrar a ese hombre, porque ahí Dios no dice si se portó bien su padre y se lo cuidó y si le proveyó y si a usted nunca le faltó nada,
solamente es un mandato de Dios y los mandatos de Dios se obedecen. Así que le habla ese Señor y usted, por favor, le contesta, porque usted tiene que recibir esa bendición del cielo. Así que obedezca, por favor, no mi palabra, sino la palabra de Dios. Me dijo, sí, mamá, claro que sí. Entonces, a partir de ahí, quiero decirte que empezó una restauración sobrenatural entre ese hombre y ese hijo. Lo que yo no había podido hacer en años, el Señor lo hizo así, exactamente, a partir del perdón. El perdón es clave, no creerme buena, claro que no. Pero cuando yo admito que yo he hecho lo malo, es cuando viene el rompimiento. El rompimiento de que muchas veces están los cielos cerrados y tú puedes decir, ¿por qué a mí no me ha ido bien? ¿Por qué yo no he podido hacer una vida? ¿Por qué yo no he podido hacer esto? ¿Por qué a los otros les va bien y a mí no me ha ido bien? Pero si tú y yo nos podemos escudriñar verdaderamente la palabra, vamos a poder tener muchas respuestas. Y una está aquí. Cuando Juan está escribiéndoles a todos estos en esta iglesia y les dice, hey, ustedes tienen que andar en la luz, porque Dios es luz, Él es la verdad. Y como tales se tienen que comportar. Y no consideren que ustedes son buenos y que no han pecado, todos pecamos. Y si tú quieres tener una comunión con Dios, pues tienes que dejar tu pecado, porque no puedes estar que los domingos eres uno, pero a lo largo de la semana eres otro. ¿Eres o no eres? Entonces dice, el propósito de Juan en esta palabra era recordar que las tinieblas y la luz no tienen comunión. ¿Eres, vuelvo a repetir, o no eres? ¿Somos o no somos? Y entonces aquí dice, todos pecamos en tiempo pasado. Y ahora Jesús vino para quitar nuestros pecados. Jesucristo es el único que puede quitar tu pecado, mi pecado, delante de Dios. Es el único que me va a dar el pase a la eternidad con mi Padre que está en los cielos. No hay otro camino. No hay otra manera de accesar al cielo, sino a través de Jesús. Cuando yo confieso mi pecado, le pido perdón y me arrepiento, porque repito, no basta con decir, ay, te pido perdón. No, tiene que haber un arrepentimiento. No vuelvo a repetir la misma acción, sino cambio de dirección. Ahora, aquí Juan, el apóstol, habla y dice en 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, porque no hay pecado en Él, no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y muchas veces podemos escuchar gente que dice, es que yo soy cristiana, y tiene una vida que tú dices, ay caray, pues si él o ella es cristiana, pues yo soy la Madre Teresa de Calcuta, o yo soy la Reina Isabel, porque pues nada que ver. Entonces, nosotros tenemos que ser congruentes. Yo conozco a Dios y me considero hija, hijo de Dios, tengo que buscar esa comunión con Él, porque a través de Él, la única manera como yo voy a poder mantenerme en medio de toda prueba que se presente, porque las situaciones van a venir para que tú y yo nos salgamos de esa comunión con Dios. Y el enemigo no se va a quebrar la cabeza. ¿Sabes a quién va a utilizar? A los de tu casa. A los que están en tu casa o a los que están muy cercanos a ti, en el trabajo, personas que están ahí en tu entorno, a esos son a los que va a utilizar el enemigo. El enemigo, en cuanto yo me convertí, ¿sabes qué? Como yo vivía en la Ciudad de México sola, pues no tenía mucha oportunidad de meterme el pie, pero ¿sabes dónde lo hacía? En el trabajo, con mis jefas. Venía así como que, oye, ve para allá. Y yo, ay, acabo de ir allá. Y luego ya iba para allá.
ahora vete para allá. Y yo, Dios, ok, voy para allá. No, regrésate. Y yo, Dios mío, ok. Entonces, el enemigo sabe las áreas donde tú batallas, y yo batallaba en la obediencia a la autoridad. Entonces, era el punto donde el enemigo, ahí en mi trabajo, me ponía el pie. En una ocasión, trabajando yo de noches, trabajaba de enfermera en un quirófano y me mandan, llega una cirugía y me dijo, vas tú. Y había más personal. Terminamos aquella cirugía y viene una segunda cirugía y me vuelve a decir, vas tú. Y yo dije, ¿y las otras? Y dijo, ¿vas tú? Y yo dije, ok, voy yo. Terminamos aquella cirugía, ya eran como las 4 de la mañana, llega una tercera cirugía y me dijo, vas tú. Y yo, ¿y las demás? Y yo dije, Señor, yo voy a obedecer porque tú eres el que me da la fortaleza. Ella es una autoridad, pero si ella está abusando de mí, Señor, yo todo lo pongo delante de ti. Yo obedezco. Entonces, Él es el que nos va a fortalecer en medio de toda situación. Y fíjate, dice, los hijos de Dios aman como Dios ama. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Juan, aquí el apóstol decía que nosotros debemos amar de una manera que si vemos a un hermano pecar, no lo juzgues. Ora por esa persona. No sé si es tu marido, no sé si es un familiar que está incurriendo en algo, pero tú, yo, en lugar de estar juzgando y de tener el dedo, lo que tenemos que hacer es orar para que esa persona salga de esa situación. Que tú puedes, es un drogadicto, es un alcohólico, es una adúltera, mira lo que está haciendo, mira cómo se gasta el dinero, mira cómo está endeudado, mira cómo... Tú y yo lo que tenemos que hacer es orar para que esa persona pueda salir rápido de esa situación, que no esté en las tinieblas, sino que la luz de Jesús le resplandezca. Ese es el papel que tenemos nosotros como cristianos. Tal vez no es sencillo, pero sabes que cuando yo decidí otorgar el perdón a ese varón, en lugar de haberlo estado juzgando como tantos años lo juzgué, las cosas cambiaron en muchos sentidos en nuestra vida, tanto en la vida de mi hijo como en mi vida personal. Entonces, nosotros tenemos que tener esa característica. Los hijos de Dios aman como Dios ama. Dice, Juan decía que debemos amar de manera que si vemos a ese hermano pecar, oremos por él. ¿Por qué? Dice, porque debemos pedir a Dios, al Dios de vida, por ese pecador. Porque el pecado causa la muerte y la muerte espiritual. Una persona que reincide en el pecado una y otra vez, ¿sabes qué? No está verdaderamente con esa vida en el espíritu y en cualquier momento se va a perder. Y entonces nuestro papel como creyentes es estar orando por esa persona para que tenga vida y pueda salir de ese pecado, de esa situación que no le permite tener una vida íntegra delante de Dios. Que tú puedes decir, pero él es un alcohólico, pero ella es una drogadicta, pero ella es una adúltera, pero ella es un ladrón, pero él es... O sea, oremos por esas personas como iglesia. Eso es lo que nos toca hacer. Que tú puedes decir, oye, pero el presidente que ahora tenemos, oremos por esa persona para que pueda la luz de Jesús resplandecer sobre ella, sobre él, y pase de muerte a vida. Ese es el poder y la autoridad que nos da Dios a la iglesia para poder interceder por todas aquellas personas que están sumergidos en el pecado. Y que tú puedes decir, oye, pero si ese es un brujo hechicero, que quién sabe qué. Pues por ese que está perdido en las tinieblas, tenemos que orar para que la luz de Jesús le resplandezca. Y bueno, dice,
El pecado causa muerte espiritual, mata la relación con Dios e impide que una persona tenga esa comunión con Él. ¿Has visto que hay personas que les cuesta orar? No me levantes la mano si tú eres una de ellas. ¿Has visto personas que les cuesta leer la escritura, la Biblia? Les cuesta orar 5 minutos. Cuesta. Entonces, aquí está hablando que no es sencillo para aquella persona tener una relación con Dios. Puedes decirse, yo soy buena persona. Sí, pero no basta con que tú seas buena persona. Porque no hay ni uno bueno, así lo dice la Escritura. ¿Verdaderamente tú tienes una relación con Dios? ¿Verdaderamente tú hablas con Él? ¿Verdaderamente tú oras? ¿Verdaderamente tú lees la Escritura? ¿Sabes quién es Él? ¿Sabes lo que Él dice de ti? ¿Lo conoces? Entonces, el pecado causa muerte espiritual. Se nos dificulta tener una comunión con Dios, buscar a Dios. Se nos dificulta. Y te quiero decir que esa dificultad para poder buscar a Dios, muchas veces hablan los psicólogos o se hablan las iglesias que nos cuesta porque no tuvimos una buena relación con nuestro papá en casa. Nos cuesta creer las cosas de Dios porque nuestro Padre terrenal, que debió de habernos protegido, que debió de haber dado la provisión, que debió de haber estado ahí, no estuvo. Y entonces lo relacionamos en el inconsciente con Dios. Que Dios es un Dios castigador, que Dios es un Dios fuerte, duro, y no es tan fácil relacionarnos. Puedo estar en la iglesia, pero batallo en conectarme con Dios, porque hay esa situación. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que hay algunas personas que llegan en el grupo y luego platico con ellas y yo veo una cierta actitud conmigo. Y entonces les pregunto, bueno, de una manera más sabia, ¿no? Les digo, ¿usted tuvo problemas con su mamá? Y se quedan así, como que le dije, ¿su mamá en algún momento la trató mal? Y se quedan así como que, ¿qué tiene que ver esto? Le dije, es que si usted tuvo una no buena relación con su mamá, usted va a batallar para escuchar lo que yo le diga, porque usted no ha podido perdonar a su mamá. Lo que su mamá haya hecho a usted la frena. No puede escuchar lo que yo le digo, porque yo represento una mamá en lo espiritual. En el momento en que usted suelte el perdón, eso le va a permitir a usted escucharme a mí y escuchar la palabra de Dios más fácil. Y esto tiene mucho de verdad, porque en automático, si tú tuviste una mala relación en casa con papá o mamá, no tan fácilmente tú vas a tener comunión con Dios. Si papá te abandonó, si mamá te trató mal o no estuvo, vamos a batallar para poder tener esa relación con Dios. Y fíjate, dice, cuando pecamos, Dios nos disciplina porque somos hijos. Y muchas veces tú puedes pensar, oye, pero a mí me va mal, una tras otra. Dios de una u otra manera va a buscar que tú y yo estemos en disciplina y nos volvamos a Él. En medio de cualquier situación que estemos viviendo, que no alcanzamos a entender, Dios está tratando con nosotros, Dios nos está buscando, Dios nos está disciplinando, Dios está formando carácter, Dios nos está metiendo en un proceso. Porque a veces podemos decir, oye, estoy en Cristo y como que las cosas no funcionan muy bien. Pues porque ya estamos en Cristo, pero papá, como nos encontró, no te quiere dejar tal cual. Quiere que tú en ese proceso, en esa situación que muchas veces no alcanzamos a entender, tú lo busques. Tú y yo estemos verdaderamente en comunión con Él y sobre todo la llave
que es clave para que podamos desarrollarnos, para que podamos tener una vida, el perdón, el perdón, el perdón para esas personas. Si no, vas a pasar mucho tiempo en este lugar y sabes que vamos a batallar para tener comunión con el Padre, con Él, por el perdón, por la falta de perdón. Y vamos a seguir siendo disciplinados. Y en Hebreos, fíjate, en Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si después de haber pasado una situación donde tú no le entiendes, ni ves, ni pies ni cabeza, pero tú tienes la mejor actitud en medio de aquel proceso y buscas a Dios y dices, Señor, no voy a pagar conforme me han hecho, sino yo voy a pagar como dice tu palabra. ¿Sabes qué? Este proceso va a ser, dice, causa de gozo. Causa de gozo. Entonces, y va a dar fruto de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Entonces dice, por un pecado, escúchalo bien, ¿tú crees que puedes perder la salvación? Yo nada más les pediría que levantes tu manita. ¿Tú crees que por un pecado tú puedas perder la salvación? ¿Los demás no? Dice, pero un pecado nos puede llevar a otro pecado y a otro pecado hasta que, ¿sabes qué? Se pierda la salvación y no tengamos acceso a irnos a una vida eterna con Dios. Porque aquí no hay más que de dos sopas. O nos vamos al cielo en la eternidad con el Padre, o nos vamos con el otro. No hay purgatorio, no hay medianías. O te vas allá, o nos vamos allá. Y el único que da el acceso allá es Cristo. No hay otro camino. Y entonces, fíjate, por un pecado no vamos a perder la salvación. Pero un pecado lleva a otro pecado y a otro pecado hasta que tú puedas perder la salvación. Te voy a recordar algo. ¿Cuántos de aquí ya tienen tiempo en la iglesia? Levante su manita. ¿Ok? ¿Sabes que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén? Nada más cometieron un pecado. Y ese pecado fue suficiente para que Dios les dijera, fuera del huerto, fuera del paraíso. Ya no tienes acceso al paraíso. 1. Esto viene en Génesis 3. ¿Cuántos saben que también habla en Josué de una familia que el padre fue y tomó un manto babilónico y un lingote de oro que se encontró, siendo que Dios había dado orden de aquello que se van a encontrar, no tomen nada porque está maldito? Pero a él vio el lingote de oro y vio aquel vestido y se le fueron los ojos con la pieza de oro, con el lingote, y se lo llevó a su casa y lo metió en su casa. ¿Y sabes qué? Inmediatamente empezó una maldición en toda la ciudad, en todo el pueblo, y este hombre y su familia fueron consumidos, murieron por causa de un mandato que ellos habían violado delante de Dios. Toda la familia se perdió, toda la familia murió por una decisión que tomó el varón que no era buena delante de Dios. Una sola, se perdió una familia. Y muchas veces, por una decisión, un matrimonio, una familia, se puede perder. Tercero, ¿cuántos han escuchado de Sansón? ¿Alguien ha escuchado de Sansón? Bueno, pues Sansón era un hombre que desde el vientre traía un llamado y Dios le tenía un plan maravilloso para Sansón, que fuera un libertador, que fuera un líder, que fuera... Pero ¿sabes qué? Este hombre, por un pecado con una mujer, bueno, no con varias,
perdió los ojos y su relación con Dios. Le sacaron los ojos a ese hombre. Y el propósito que tenía delante. Le sacaron los ojos a ese hombre. Y el propósito se perdió. Entonces, por un pecado, él tenía un plan maravilloso de parte de Dios. Pero por haber hecho conforme a su voluntad, él decidió que las mujeres eran mejor que el plan de Dios. Entonces, perdió la visión y su propósito se perdió. Entonces, por un pecado, Moisés, también podemos ver en Números que él perdió el privilegio de entrar a la tierra prometida. Él había sido el líder escogido por Dios para que sacara a todo el pueblo de Israel de esclavitud. Los sacó, vio milagros poderosos, Dios lo usó con milagros poderosos. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios le dio una indicación de ve y háblale a la roca y va a salir agua, él en lugar de hablarle a la roca fue y le pegó. Parece insignificante, pero por ese detalle de no haber obedecido a Dios, él no pudo entrar a la tierra prometida. Le dijo Dios, no vas a entrar a la tierra prometida, porque tú fuiste y le golpeaste, no le hablaste a la roca, no me obedeciste. Te voy a permitir ver, pero no vas a entrar. Por un detalle, nosotros podemos pensar, no, pero yo que estoy en la iglesia, estoy bien, yo vengo todos los domingos. No pasa nada si yo hago esto, hago lo otro. Ay, ¿qué tanto es tantito? No. Tú y yo ya hoy conocemos lo que puede pasar. Por un pecado, David se involucró con una mujer casada, con Betsabé. Él, delante de todo el pueblo, perdió su buen nombre. Y el hijo que tuvo con aquella mujer murió también. Cometió un asesinato por causa de aquella mujer. Por una relación. Estuvo él a punto de perder el reinado, pero toda su familia vivió bajo maldición por causa de esa relación que él tuvo con esa mujer. Los hijos se mataron, la hija fue violada por una situación de pecado. Dice, y por un pecado que el rey David mandó censar a todo el pueblo, murieron más de 70,000 personas. ¿Por qué? Porque el rey dijo, yo quiero saber cuántos son. Siendo que Dios le había dicho, no ganas las batallas por el ejército que tienes, las ganas porque yo te doy la victoria. Y muchas veces tú y yo, lejos de confiar en Dios, tú y yo estamos confiando en cuánto dinero tengo aquí. A ver, ¿cómo estamos aquí? A ver. Entonces, es obediencia y es fe. Y por último, por un pecado de codicia, ¿cuántos han visto la historia de Ananías y Zafira en Hechos? Dice que ellos vendieron una propiedad y dijeron, lo vamos a donar a la iglesia. Y ahí fueron porque vieron que todos los demás estaban vendiendo sus propiedades y que estaban yendo a dejar el dinero en la iglesia. Y ellos dijeron, no, nosotros también. Pero ya cuando se vieron con el dinero, dijeron, no, mejor le vamos a quitar tantito, así que Dios ni ve y le vamos a dejar esto. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo que lo ve todo dijo, no, ustedes están mintiendo. Y ahí se murieron los dos. Entonces, el pecado trae muerte. Y podemos estar dentro de la iglesia, pero tú y yo no nos podemos dar esa libertad de decir, no pasa nada. No, sí pasa. Y va a haber una consecuencia. Claro que sí. Y por un pecado, por una situación, tú puedes fácilmente perder la salvación. Entonces, nosotros tenemos que cuidar lo que Cristo ya hizo por nosotros, cuidarlo y perseverar en eso. Y van a venir situaciones en que te van a hacer dudar o querer soltar esto que Cristo ya te dio, pero tú y yo tenemos que perseverar. Es una lucha contra corriente.
Pero ¿sabes qué? Cristo ya ganó la victoria, ya ganó en la cruz del Calvario. Y fíjate, dice, ya por último, Juan dice que no permanezcamos en las tinieblas, sino que debemos confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Todos nacemos pecadores y todos en un dado momento, claro que sí, servimos al pecado y somos esclavos del pecado. Sobre todo cuando tú dices, es que eso yo no lo puedo dejar de hacer. No puedo, pero sí podemos en Cristo Jesús. Dice, las cadenas, entre más tú hagas esa situación, ¿te gusta hablar del prójimo? ¿Te gusta hacer ciertas cosas que tú dices, es que esto yo lo hago ya desde hace... Eso se vuelve una cadena fuerte en ti. Crece cada día más. Y esto nos conduce a un camino de oscuridad, de tinieblas, de muerte eterna. Pero necesitamos un Salvador que se llama Jesús. Y dice, ya por último, primero de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y te voy a contar algo. Y ya por último, o sea, todos nosotros los que seguimos al Señor debemos ser conocidos como hacedores de justicia. ¿Qué es la justicia? Que tú hagas cosas que delante de Dios son buenas, que tal vez el mundo pueda decir, ay, está mal, o sea, ¿cómo puede ser que me diga que esto si ahorita no hay problema, yo puedo practicarme un aborto, la ley me ampara, pues, no sé, tantas otras cosas que ahorita están permitiendo y tú dices, ay, no pasa nada, ¿por qué vamos a andar así? Pero bueno, todos los que nosotros nos decimos creyentes, cristianos, debemos ser conocidos como hombres y mujeres hacedores de justicia. Y te voy a contar esta pequeña comentario, anécdota, en fin. Había dos jóvenes, uno llamado Verdad y la otra Luz. Y estos estaban hablando. Y Verdad afirmaba que él vivía una vida de éxito, de victoria sobre el pecado cada día. Y Luz le preguntó, ¿tú guardas el gran mandamiento? ¿Y amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Porque esto dice Mateo 22:37. Y Verdad le contestó, para mí, amar a Dios con todo mi corazón tiene dos significados. Primero, mi amor a Dios debe ser el número uno. El amor de mi vida que reina sobre todos los demás amores. Segundo, mi amor a Dios debe esparcirse a través de mis otros amores, como la levadura impregna la masa. Yo permito que mi amor a Dios se meta en todos los rincones de mi corazón y que dirija a mis otros amores. Ese amor que siento por Dios hace que me ame a mí misma, ame a mis vecinos y aún ame a mis enemigos. También mi amor a Dios me guía en todo lo que hago, aún en mis diversiones. Cuando yo escojo un libro o algo para leer, dejo que mi amor por Dios me dirija, aun cuando sé que es un libro que leeré como un simple pasatiempo. Cuando miro la televisión, yo reservo un lugar para que Jesús me acompañe y esté conmigo. Si los actores de aquella película o de aquel programa de televisión maldicen el nombre de mi Señor o hacen un comentario negativo, yo me niego a seguir viendo aquel programa. ¿Cómo puedo decir que yo amo a mi Señor, a mi Dios, y entretenerme con los que insultan con su actuar el nombre de mi Señor? De este modo, dijo Verdad, yo procuro amar a Dios y lo hago con todo mi corazón. Esto ha sido más fácil desde que recibí su Espíritu Santo. Y su Santo Espíritu me muestra cada área de mi corazón donde le manifiesto mi amor, donde no le manifiesto mi amor. Yo me arrepiento
y le pido al Espíritu Santo llene esa área de mi corazón con su amor. Entonces, yo hoy te voy a pedir que como un hijo de luz, como un hijo de Dios, tú y yo reconozcamos que yo necesito tener esa comunión con Él. Y que muchas veces he vivido situaciones en mi diario vivir donde lejos de estar conectada con mi Padre o de tener esa comunión con Dios, opto por hacer lo que yo quiero, pero no busco a Dios. Yo necesito tener comunión con Dios día con día, minuto a minuto, para poder cumplir este mandamiento que habla aquí en Mateo, donde dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Que nuestra vida verdaderamente dé datos de que Él está en mi vida. Yo te voy a pedir que te pares. Y que si es la primera vez que tú estás aquí, o la segunda, o la tercera, o a lo mejor ya tienes varias, pero que tú hoy repitas junto conmigo, porque yo quiero decirte que Dios está aquí, el Señor está aquí. Tú y yo no lo vemos, pero el Señor está aquí.